Estamos en comunicación con Juan José Dorado, periodista y corresponsal internacional, desde París, sede de su trabajo habitual y hoy enfrente de la Catedral de Notre Dame, viendo lo que quedó de la tragedia que se produjo el lunes. Juan José, buen día. Relátanos, ¿qué estás viendo ahora? Hola, buenas tardes a todos. Pues lo que estoy viendo son los andamios que aún siguen en pie. Una vez se hundió anoche el techo de la catedral y se hundió la aguja que culminaba, como todos sabéis, a 96 metros de altura y que era el símbolo de esta catedral y de este barrio tan céntrico como es el barrio de Notre Dame. Cientos de turistas están aquí, pero también cientos de franceses que han querido acercarse a ver los destrozos causados por las llamas desde ayer a las 7 de la tarde, cuando aproximadamente se inició el incendio. Yo me he acercado porque quería recoger justamente el testimonio de no solo de los turistas, sino también de los franceses y de los parisinos que anoche lo pasaron muy mal, Claro. porque veían cómo se podía quedar destruida una catedral que es del siglo XII y que tiene más de 800 años de historia. Bueno, las imágenes que hemos visto son impresionantes porque obviamente los daños externos son muchísimos, pero también dentro de la catedral se observa, hay una imagen icónica de esta mañana que mostraba a los bomberos observando desde fuera el desastre que todavía queda, mucho humo, pero además una cruz en el fondo, algo muy simbólico. Efectivamente, de hecho esta mañana lo primero que han hecho los arquitectos y los especialistas, los expertos, ha sido analizar la estructura porque se corría el riesgo de que la estructura estuviese más afectada de lo que parecía en un principio. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque querían permitir que los bomberos accediesen a zonas a las que no pudieron acceder anoche a causa del peligro que existía. Lo que sí que han detectado ya, por ejemplo, los expertos es una información de última hora, es que efectivamente existe lo que ellos han definido como una vulnerabilidad a nivel de la bóveda de la catedral. Recordar que efectivamente gran parte del techo se cayó. Ahora hay que analizar qué es lo que ha ocurrido dentro, no solamente el daño del fuego, pero también el daño del agua, puesto que sabemos que el agua en muchas ocasiones puede resultar tan peligrosa y tan dañina para la estructura de la catedral como el propio fuego. Ahora Exacto. lo que están haciendo los bomberos es, con los equipos técnicos, intentar ver efectivamente que la estructura aguante, que es lo que parece que ocurre, salvo una parte de la bóveda que parece ser está bastante dañada, sino ahora van a intentar localizar el porqué de este fuego, aunque inicialmente los bomberos ya han dicho que piensan que está relacionado con las obras de rehabilitación que se iniciaron el verano pasado y que será a ese nivel donde se ha producido un incidente no voluntario, porque descartan que haya podido ser provocado por el momento. Claro. Juan José, ya se está hablando de reconstrucción. El presidente Macron dijo, París y el mundo están de luto, por supuesto, por esta tragedia, pero hay la voluntad de empezar otra vez, de levantar de los escombros esta famosísima catedral y ya hay millonarias donaciones y se habla hasta de 10 años para este trabajo. Efectivamente, el presidente lo dijo anoche cuando se desplazó hasta la catedral para anunciar que se iba a abrir una campaña de donación nacional e internacional para reconstruir la catedral, campaña que se inició esta misma mañana con donaciones millonarias, como tú has señalado. Concretamente una de ellas es la de un importante industrial francés que ha dado cerca de 100 millones de euros para la reconstrucción. Pero esta campaña, que va a durar efectivamente de reconstrucción bastantes años, yo os daría una cifra. Como os decía, el pasado verano empezaron los trabajos de rehabilitación de una parte de la catedral y esos trabajos ya estaban valorados en 150 millones de euros e iban a durar 3 años. Habida cuenta de lo que ocurrió anoche, ya se habla de cientos de millones de euros lo que va a costar rehabilitar completamente el tejado, además de que se ha perdido algo que nunca podrá ser sustituido, que es la estructura en madera de roble que era del siglo XIII y que no va a poder ser, por su valor histórico, no va a poder ser sustituida. Pero sí que son cientos de millones de euros lo que va a costar en rehacer esta preciosa catedral del siglo XII, que efectivamente han empezado a llegar las donaciones, no solamente millonarias. Antes estaba hablando con una señora relativamente mayor que me decía que iba
ella iba a dar 5 euros, pero 5 euros es mucho para esta señora y se había acercado con su bastón hasta aquí, hasta un parquecito junto a la catedral para ver los destrozos y la verdad que, como veis, no solamente son los grandes industriales y los millonarios los que van a dar, también hay cientos de miles de franceses que con mucho o poco van a participar en la reconstrucción de esta catedral, que, como te digo, son cientos de millones de euros lo que va a costar en los próximos años. Juan José, ahí en ese lugar donde te encuentras, donde llega la gente para ver lo que quedó de este tremendo incendio, ¿qué es lo que rescatas de esas reacciones? ¿Qué es lo que más te impresiona ahora? Quizás yo, si tuviese que retener 3 palabras, la primera, la emoción, mucha emoción. Tanto anoche cuando nos acercamos en un momento dado, ya relativamente tarde, porque además hubo una plegaria, hubo decenas de personas que se acercaron hasta cerca de la catedral para rezar. Al fin y al cabo es una catedral católica que está en funcionamiento. Además, Semana Santa. Semana Santa, además, efectivamente, como tú digas, Semana Santa, especialmente emotivo lo que ocurrió anoche para muchos practicantes. Entonces es la emoción, eso ante todo. Luego la tristeza, mucha tristeza, más allá de que uno sea o no católico, más o menos de que uno sea creyente, es la tristeza de ver como un monumento que ha atravesado la historia de Francia. Hay que recordar que es en esta catedral donde en el siglo XIX fue coronado Napoleón, y también en esta catedral se celebraron los funerales de 2 presidentes de la República, al menos Pompidou y François Mitterrand. Es una catedral que, como te digo, está ligada no solamente a la historia de París, sino a la historia de Francia, y por eso la inmensa tristeza de todos los que vieron esas imágenes anoche. Y luego una de las preguntas es la perplejidad porque no entienden cómo ha podido ocurrir lo que ocurrió anoche. ¿Por qué ese incendio? Esta mañana un grupo de arquitectos, por ejemplo, y de historiadores de arte denunciaban que de manera general los monumentos históricos en Francia están muy mal conservados. Las políticas de austeridad de los últimos años, los recortes en el Ministerio de Cultura han hecho, según ellos, que no se haya podido rehabilitar poquito a poquito o al menos mantener un cierto nivel de calidad de los monumentos históricos, y que es debido a eso que quizás se haya producido ese incendio. Hay que recordar que ese incendio, como digo, fue a partir de las 7 de la tarde en una zona donde ya no habían obreros trabajando, ya se habían marchado, y decían que no hay, y eso lo va a decir en las investigaciones de los equipos técnicos que ya están en el interior, habían detectores de incendio, pero lo que no había eran medios para apagar el fuego. Entonces, gracias a las alarmas se pudo evacuar la catedral rápidamente para que no hubiesen víctimas, pero el hecho de que no hubiesen ni extintores cerca ni sistemas de lanzamiento de agua dentro del interior de la catedral hicieron que no se pudiese actuar rápidamente y que el fuego prendiese con la velocidad que lo hizo ayer. Como Exacto. te digo, ya ves, la polémica ya está servida. Es cierto que la catedral, como te decía, estaba siguiendo un plan de rehabilitación valorado en 150 millones de euros, ahora va a ser muchísimo más, porque ya decían que aunque exteriormente parecía que era estupenda y magnífica, la realidad es que en el interior los más de 865 años que tiene esta catedral los llevaba relativamente mal y necesitaba urgentemente esa rehabilitación. Ahora no va a ser una rehabilitación, va a ser prácticamente una reconstrucción lo que van a tener que hacer. Claro, claro que sí. Bueno, dentro de la tremenda tragedia que ha significado, felizmente no se tuvieron que lamentar víctimas, que eso creo que es lo más rescatable por el momento. Muchísimas gracias a mi colega Juan José Dorado, corresponsal internacional, periodista español que tiene base en París y que hoy nos relata a través de La Voz de América lo que está viendo allí enfrente de la Catedral de Notre Dame. Mil gracias, Juan José. Un abrazo para ti. Gracias a vosotros.